Bienvenidos, bienvenidas a una nueva reunión de confirmación. Ya estamos en la última etapa de este proceso. Nos faltan un par de reuniones y estamos. Los invito a tener un momento de oración y así nos preparamos para la reunión de hoy, ¿sí? Oremos. Amado Dios, bendice tú nuestro hablar y nuestro escuchar con la fuerza poderosa de tu Santo Espíritu, y que sea a través de él que podamos comprender la historia de tu iglesia, la tradición de los cristianos, ahora también desde la perspectiva de nuestra comunión luterana en el mundo. Quédate ahora con nosotros y que sea tu voz la que salga por nuestros labios. En nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien. Hoy vamos a ver lo que es la Iglesia luterana. Es importante que luego de entender todo lo que es el culto, podamos ver que la Iglesia luterana tiene una identidad que es un poco única. Es algo que no se repite en otros lugares y que en realidad es una tradición que no es sencilla de seguir. ¿Por qué? Porque la libertad es uno de nuestros fundamentos, la libertad en la fe. Y esa libertad no siempre es fácil de seguir, de practicar y de ser responsable en esa libertad. ¿Por qué? Porque solemos usualmente irnos hacia el libertinaje, irnos hacia el hecho de esperar que alguien nos controle, que es algo muy humano. El jefe, el papá, el policía, siempre queremos que alguien nos esté revisando, o no queremos, pero estamos haciendo la pillería hasta que alguien nos ve. Eso es muy latino, ¿no? Y tenemos que aprender a vivir la iglesia desde una manera diferente si queremos permanecer sanos en una tradición luterana. ¿Mm? Veamos un poco este documento, que la idea es que sirva como una pequeña introducción a lo que es la iglesia luterana, ¿sí? Tenemos que la iglesia luterana tiene su inicio como comunión un 31 de octubre de 1517, donde un monje agustino, sacerdote, doctor en teología, Martin Luther en alemán, eh, clava en la puerta de la iglesia del castillo en Wittenberg, en Alemania, un pergamino en el que se exponen 95 tesis contra la venta de indulgencias promovida por el papado desde Roma. Con esto, Lutero rechaza la creencia en que uno logra su salvación por medios propios o intercesión de los santos, sosteniendo que se logra solo por la fe en Cristo y la gracia de Dios. Así comienza la reforma protestante del siglo XVI, o las reformas protestantes del siglo XVI. Es muy importante que cuando Lutero quiere poner esas tesis en la puerta de la iglesia en Wittenberg, lo que está haciendo en verdad no es un ataque contra la iglesia. Lutero no está en contra del Papa, todo lo contrario. Lutero era requete contrapapista y muy católico romano, respetuoso y temeroso de su tradición. El tema es que Lutero pensaba que el Papa estaba siendo engañado y que el Papa no sabía lo que estaba pasando en Alemania. Resulta que estaban vendiendo indulgencias. Son unos papeles firmados con el sello papal que decían que con una moneda el alma de tu ser querido salía del purgatorio y iba al cielo. ¿Mm?
como había una predicación tormentosa al respecto, era imprescindible lograr esa salvación. Porque hoy en día nosotros tenemos información, tenemos internet, leemos, etcétera, tenemos biblioteca en la casa. Antes no había nada. La única verdad que se conocía era la que predicaban los sacerdotes y nada más. Si un sacerdote decía que el mar era rojo, entonces era rojo y se acabó. Porque si no, tú estás en contra de la iglesia y en contra de Dios, sin más. Entonces no era llegar y pensar diferente, para nada. Había una sola visión y era la de la iglesia. ¿Estabas a favor o estabas en contra? Lo cual significaba, ¿estabas vivo o estabas muerto? Ese es el contexto. Además de una predicación terrorífica en lo literal del término, en cuanto se predicaba constantemente de que tu ser querido que había fallecido estaba sufriendo. No es que estaba muerto, no, estaba sufriendo en ese lugar inventado que se llama purgatorio, donde no, 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 no. Al infierno se iban los que ya no tenían solución. Primero pasabas por el purgatorio, que es un lugar donde se purgan los pecados, se limpian. Es como una lavadora. El problema es que es una lavadora con pinchos. Entonces tú ibas a ese purgatorio después de morir a ser limpiado por tus pecados. Y eso significa que eras castigada cada segundo durante 7 años por cada pecado. Pecado de pensamiento y de acción, y también de omisión, todo. O sea, sumemos solamente nuestros pecados del día de hoy y veamos cuántos años vamos a estar ahí. Y ojo, que nos estamos imaginando, ustedes tienen que imaginarse que hay una plaza, llegan el grupo de vendedores de indulgencias con el data de la época, que eran unos pergaminos largos que se tiraban hacia abajo con imágenes de fuego, de personas quemándose, pintadas, ¿no es cierto? Después traían cueros de chancho, que se parece mucho al cuero humano, y los iban quemando para que se llenara de ese aroma a piel quemada. Se armaba todo un show y en ese ambiente oscuro, tenebroso, te decían, bueno, tu padre está sufriendo eso. Su piel se está quemando todos los días. Le están sacando los ojos, le meten cositas debajo de las uñas. ¿Cómo puedes ser tan insensible de dejar que él sufra así? Te ofrecemos una solución. Danos esa moneda y cuando, como decía una canción que se cantaba, cuando la moneda toque el cofre, el alma sube volando hacia el cielo. Entonces tenemos la salvación en las manos. Solo tienes que permitir que la iglesia te ayude. Es tremendamente tenebroso. Y uno podrá pensar, pero ¿cómo eran tan idiotas para pensar eso? Te digo que hoy en día no es distinto. Cada peregrinación, cada chapita puesta en San Expedito, cada cosa que se hace, especialmente en religiosidad popular, tiene un poco de eso. A la larga, un solo mensaje: ganarnos de alguna forma, con sangre, sin sangre, con esfuerzo, sin esfuerzo, caminando, comprando, haciendo obras de misericordia, no importa, de alguna forma, ganarnos el amor, el perdón y la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque lo que es gratis no se valora. Lo que hace Lutero, para que quede muy claro, porque muchas veces se entiende lo contrario, es poner esas tesis como profesor
en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg, no la iglesia de la ciudad. Hay dos iglesias separadas por unas 8 cuadras. No lo pone en la iglesia de la ciudad, lo pone en la iglesia del castillo, que era la iglesia de la universidad. ¿Por qué? Porque lo que hace Lutero es llamar a un diálogo teológico. Antiguamente, cuando uno quería llamar a una reflexión, lo que se hacía era poner un aviso en la puerta de la iglesia, que era de alguna forma como la cartelera, ¿no es cierto?, de la universidad. Ponían un pergamino con ideas. La gente pasaba por ahí, dígase estudiantes y profesores, veían el pergamino y si es que valía la pena la idea que se estaba proponiendo, le iban haciendo notas alrededor. Esto no, esto sí, esto vale la pena conversarlo, esto es una locura, esto es una herejía, etc. Si la cosa prendía, entonces se hacía un debate retórico al respecto, en donde el profesor doctor Martín Lutero iba a ser confrontado por otros doctores a favor o en contra de sus ideas. Todo dentro de un ambiente universitario, no social. Entonces, resulta que cuenta la leyenda que alguien se roba esas tesis y las fotocopian, en el sentido simbólico del término, ¿no? Le sacan copias con la imprenta que era el nuevo invento de la época y resulta que al final no tanta gente pudo leer esas tesis, pero lo leyó todo el mundo. O sea, de la universidad no pasó. Claro, el problema está en que esas tesis fueron repartidas por 1000 partes, traducidas y llegaron hasta el Papa en Roma. Cuando Lutero tenía la idea de tener una discusión teológica entre doctores en teología, no pelearse con la iglesia. Yo no sabía que él era católico. Era totalmente católico y nunca quiso dejar de serlo. El problema de Lutero era con el Papa, no contra la iglesia. ¿Por qué? Porque resulta que cuando llega este documento a las manos del Papa, el Papa obviamente pone los pelos de punta y mandan a llamar a Lutero para que se haga presente en Roma, lo cual significaba que Lutero iba a desaparecer, que es lo que pasaba cuando llamaban a la gente a Roma. ¿Qué es lo que hace el príncipe Federico, el sabio, que era el dueño de la universidad? Dice, no, si ustedes quieren conversar con mi profesor, vengan aquí a conversar con él. Yo no autorizo que él salga. Entonces ahí empieza todo un tema de reuniones que le mandan gente a Lutero, que tiene debates con cardenales, con teólogos católicos, etcétera. Pero esos debates fueron marcados por una sola cosa, que fue que Lutero quería confrontar las ideas y la iglesia solo quería que se retractara, no conversar. Lutero dice, bueno, si es que realmente estoy equivocado, demuéstrenmelo, porque lo que yo digo está basado en las escrituras. Y Lutero era requete contra cabezón, entonces se sabía la escritura de memoria, se sabía los cánones de memoria, se sabía el derecho canónico de memoria, se sabía todo de memoria, y más encima con un carácter fuertísimo y experto en retórica, que significa poder pelear en público. Entonces no era un hueso fácil de... Las indulgencias no tenían sentido para él, no, para nada. ¿Por qué? Porque iban en contra del Evangelio. Si es que nosotros tenemos indulgencias, entonces ¿para qué murió Cristo en la cruz? No tiene sentido. ¿Qué significa la gracia? Lo gratis de Dios.
por la fe, si es que nosotros tenemos que pagar por una intercesión. Ahora, lo que tenemos que entender, ¿qué es una carta de indulgencias? Volviendo al principio, aquí hay una teología muy bien armada, que en resumen es que resulta que cuando Jesús viene al mundo, según la tradición católica romana antigua, deja a Pedro como el encargado de ser su vicario, es el que está en vez de. Entonces Pedro, nunca lo supo, fue el primer papa. Y de ahí empezaron la seguidilla de papas, que nunca supieron que eran papas hasta el siglo III, donde se empezaron a armar papas hacia atrás para darle credibilidad, porque nunca hubo papa antes, eso es una idea posterior, eran obispos de Roma solamente. Entonces resulta que desde Pedro en adelante se empezaron a dar personajes que eran especiales en su forma de vivir la fe, que eran dadivosos, que eran buenos personajes, que hacían buenas obras y que tenían mucha fe. Y esos fueron, con la tradición, llamados santos. Resulta que estos santos, con el tiempo, como siempre sucede, se transforman en seres legendarios, dignos de seguir por sus obras y por su fe, pero la iglesia, ¿qué dijo? Bien, no nos comparemos con los santos. ¿Por qué? Porque tú, Alex, no le llegas ni a los talones a San Francisco de Asís o a San Agustín. No eres nada. Pero yo te tengo una buena noticia. Resulta que, usemos el ejemplo de San Agustín, del siglo IV, V, él era tan bueno, pero tan bueno, que en su santidad le sobró fe y le sobraron obras para su salvación. Entonces, si nos imaginamos de alguna forma una especie de graduación de obras, era tan bueno que si necesitaba 100, él tenía 1500. Y tú, Marina, tenías 8. ¿Qué pasa? Tú, Marina, necesitas salvarte porque el purgatorio te espera y no quieres ir a sufrir ahí. La iglesia tiene una solución. Resulta que en el cielo existe algo que se llama el tesoro de los méritos de los santos. ¿Qué significa eso? Que el apóstol Pedro tiene un banco de tesoros, que son las obras de los santos. Imaginémonos que cada obra es un peso. Entonces hay un banco de obras que están ahí guardadas en el cielo. ¿Para qué? Para que Pedro se las pase al Papa y el Papa las comparta con el mundo. Entonces, a ti, Marina, que te faltan obras para la salvación, porque la salvación no era por fe, era por obras, no te preocupes. El Papa, que es el administrador del tesoro de los méritos de los santos, te va a compartir desde el cielo esos méritos que a ti te faltan, para que así tú puedas tener tu salvación. Y yo los compro. Y tú los compras. Es una obra de arte. Maravilloso. Y esto es una teología pensada, madurada en siglos. No es que a alguien se le ocurrió un día, oye, vamos a engañar a la gente con esto. No, no, no. Era una creencia real. A nosotros hoy nos parece una completa locura, pero esto se fue tejiendo durante siglos, hasta que llegó la época de la Reforma. ¿Cómo se dan estas cosas? Resulta que primero viene la adoración a los santos, ¿ya? En donde estos santos, en vez de ser personas de fe que son dignas de seguir, empiezan a ser personas de fe dignas de adoración, dignas de veneración. Entonces yo los uso como intermediarios entre Dios
y yo. ¿Por qué? Porque soy tan chico, soy tan penca, que necesito a alguien que me ayude porque no soy digno de hablar directamente con Dios. ¿Sí? Primero la Virgen María, después la Virgen María se aleja un poco, los santos. ¿Qué es lo que pasa después? Vienen las cruzadas en la época medieval, 1100 en adelante. Estas cruzadas que tenían el objetivo de recuperar Tierra Santa de mano de los musulmanes otomanos, necesitan de que la gente y los reinos se unan para poder pelear contra los infieles. El problema está en que necesitaban dinero y soldados, y obviamente que en esa época se usaban más mercenarios, ¿no? Soldados pagados. Para que las personas puedan y se motiven a ir a las cruzadas, ¿qué es lo que hacen? Prometer perdón a las familias. Entonces, si Alex decide ir a la cruzada, la iglesia le dice que vuelva vivo o muerto, toda su familia se va al cielo por su obra de amor a Cristo en asesinar musulmanes, porque esa es una defensa de la fe y a Dios le gusta que defendamos la fe, entonces se transforma en un nuevo mártir. Si los mártires de la primera iglesia eran aquellos que morían dando testimonio, ahora los mártires de la época medieval mueren asesinando al demonio, los musulmanes. ¿Ven cómo cierra perfecto? Imagínense esto en años y años y años y años de educación. En la iglesia, que es el único lugar donde se aprendía algo, o en los monasterios, las universidades son posteriores. ¿Mm? ¿Qué pasa después? Se empiezan a entender lugares sagrados. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos una peregrinación para dar gracias a Dios. Eso se transforma en una peregrinación para pedir a Dios. Y luego esa peregrinación se transforma en una peregrinación para ganar a Dios. Si tú llegas a Santiago de Compostela, entonces Dios te da una indulgencia. ¿Por qué? Porque a Dios le agradan tus obras. Es perfecto, obvio. ¿Cómo no le va a gustar a Dios que tú camines 1000 kilómetros en su nombre y vayas a adorar a la Virgen o al Santo o a Cristo? Obvio. Entonces, Dios te lo toma en cuenta para tu justificación, como a Abraham. Cierra perfecto. Luego, ¿qué pasa? Pucha, es que Marina llega y dice, mi papá está viejito, no puede ir a la peregrinación. No te preocupes, anda tú por él. Pero tienes que dejar una ofrenda. Perfecto, qué mejor. Marina hace el viaje y paga por todos. ¿Qué pasa? Después ya no podemos ir a tantas peregrinaciones. No te preocupes, la iglesia tiene una solución. Aquí está, la iglesia viene hacia ti. Se paraliza el pueblo, llegan los vendedores de indulgencias y te dicen, aquí está la salvación. Tómala. Eso te van a pueblo. Ujú. La iglesia va a salvarte. Es perfecto. Pero tenemos que quitarnos la maldad de la cabeza. Esto no se hace por maldad. La gente realmente lo creía en su ingenuidad. Pero no es maldad que inventa todo eso. Es que el problema es que no es que alguien se haya sentado un día a pensar, creo yo al menos, bien, vamos a ver cómo le robamos plata a la gente. Yo no creo eso al menos. Yo creo que las evoluciones o involuciones de la iglesia se van dando a lo largo de los siglos. Y cuando hay una idea que es mala, pero que tiene fundamento, esa idea puede tener futuro, hasta que se den cuenta de que está equivocado. No es muy distinto a las cosas mal que hacemos nosotros como seres humanos, en la misma iglesia o fuera de ella. ¿O acaso todas nuestras decisiones son buenas? No, también hacemos cosas malas. El tema es que es más fácil juzgar a la institución que juzgarnos a nosotros mismos, pero la institución está formada por personas igual que nosotros. Entonces, uno se puede desviar y yo te puedo asegurar como pastor
que es muy fácil caer en la justificación de tus malas obras. Es muy fácil. Es fácil robar, es fácil engañar, es fácil mentir, porque tú siempre tienes una buena intención. Y uno se engaña a sí mismo. Y eso le pasa a los pastores, a los teólogos, le pasa al Papa, te pasa a ti, nos pasa a todos. Entonces, no hay que hacer una cacería de brujas, lo que hay que hacer es entender cómo llegamos a estos pensamientos. ¿Mm? Karen. Sí, oye, realmente esta narrativa y esta realidad no la sabía así y me impacta. Sin embargo, ahorita aquí en este mundo, siento que, que hay personas que son muy inteligentes y se destacan dentro de un grupo, que si ellos están en esa toma de decisiones, la manipulación es tajante, digo yo, porque eso se ve ahorita también. O sea, gente muy brillante que manipula y maneja la parte inclusive emocional, sentimental del ser humano y te desvía o te lleva hacia lo que ellos realmente quieren. No sé. Así funcionan las sectas, así funcionan los gobiernos, bien lo sabes tú, desde Venezuela, así funcionan las dictaduras. Por eso en la Biblia dice que aquellos que saben y que enseñan serán juzgados dos veces. Porque si yo utilizo mi teología, mi sabiduría, mi práctica pastoral para abusar, debo saber que seré juzgado por Dios. Porque Jesús lo deja muy en claro, no podemos buscar el pecado del que no sabe, que no podemos castigar al que peca sin saber, Ah, ¿ya? ya. Hay que buscar al que peca con saber, no para condenarlo, sino para que deje de hacerlo. ¿Por qué? Por lo mismo que dice Karen, porque es un líder. Esa es la razón por la cual, por ejemplo, en los casos de profesores, alumnos, un profesor, lo mismo que un pastor, no puede tener una relación amorosa con un fiel o un estudiante. ¿Por qué? Porque tú estás en una posición que genera distintos tipos de condiciones, de desequilibrios, emocionalidades y sobre todo tú tienes autoridad sobre el otro. Entonces no es una relación equilibrada. Aunque uno se engañe y diga, no, es que ella es más madura que el resto, no, no se puede, ni tampoco se debe. ¿Mm? Hay que retirarse y decir, bueno, si realmente estamos enamorados y queremos hacer vida juntos, perfecto, te tienes que ir, porque si no es antiético. ¿Mm? Y así funciona en el mundo, de hecho está penalizado usualmente. ¿Mm? El jefe con la secretaria, etcétera, eso no corresponde. Y si se da, porque obviamente uno no planea enamorarse, si se da, entonces lo ético es que uno de los dos se retire de ese espacio para que puedan tener una relación sana y equilibrada. La ética es algo fundamental y debemos buscarla y practicarla continuamente. Volviendo a la historia de la Reforma, Lutero clava esas 95 tesis, que son frases, que se las puedo mandar después, en contra de la venta de indulgencias. Lo que dice Lutero en pocas palabras, corrige varias cosas, pero en pocas palabras es, no comparemos un papel con el hecho de ser cristiano de verdad. ¿Por qué? Porque eso relaja.
al ser humano. Si tú obtienes todo lo que tú deseas por plata, entonces tus obras, tus buenas obras que son necesarias en el mundo, no las vas a hacer. ¿Por qué? Porque ya pagaste por eso. Entonces, Lutero dice, eso relaja al cristiano, eso no sirve. ¿Mm? Y segundo, parafraseando la tesis, Lutero dice, bueno, si es que el Papa tuviese eventualmente el poder directo de Dios de perdonar los pecados a los muertos, porque esto empezó hacia los muertos, de perdonar los pecados a los muertos y elevarlos al cielo, entonces el Papa lo haría gratis, no cobraría. Y eso lo dice hablando en serio, no como una ironía. O sea, si tiene el poder, entonces el Papa es tan bueno como vicario de Cristo que lo haría gratis. ¿Cómo va a cobrar? Si tiene ese poder, entonces estaríamos todos salvos y sería maravilloso. Entonces salvemos a la gente, dice Lutero, pero no le cobremos plata. ¿Mm? Y suena lógico, ¿no? El tema es que el Papa necesitaba dinero para construir la Basílica de San Pedro. Y esa basílica, que existe hasta el día de hoy, está construida con el dinero que le sacaron a la gente, especialmente en Alemania, con la venta de indulgencias. ¿Por qué especialmente en Alemania? Porque en Alemania eran más tontos. ¿Pero la indulgencia era solamente en Alemania o de Europa? En ese momento eran en Alemania. Yo pensé que era de Europa, y como la indulgencia. Los alemanes tenían este motete de ser tontos, con muy poca educación, muy buenos para el copete, para el alcohol, y, y totalmente dependientes de lo que les vayan a decir, pues. Entonces, y les cobraban poco, si era una moneda nomás, pero a todas partes, y se suman. Mira. Ujú. Mm. Así que ese es el contexto de lo que se llama la reforma del siglo XVI. ¿Ya? Luego, Lutero va a tener distintas reuniones con teólogos y cardenales, etcétera, hasta que tiene una reunión que se llama una dieta, que es una asamblea en donde está presente el emperador, que en ese momento era Carlos V o Carlos I de España, y con el emperador ahí se declara a Lutero como un hereje, se le excomulga, lo cual significa declararte muerto en vida. O sea, tú estás muerta, pero no lo sabes. ¿Pero qué significa eso? Que para la gente tú eres como una especie de zombie. Nadie te pesca, o sea, no existe. No, todo lo contrario. El buen cristiano, el verdadero católico, tenía que ayudarte a dejar de sufrir y asesinarte para que mueras de verdad. Te hacían un favor, porque la iglesia te había declarado muerto, pero seguías vivo. Entonces había que terminar con ese sufrimiento y la mejor forma era asesinarte. Lutero ya no pudo caminar más en la calle solo. Por eso que nos condenan. Claro, Lutero sale de esa reunión y el príncipe Federico, que ya tenía todo más o menos visto, lo secuestra, Ya. ¿ya? Y lo hacen pasar por muerto. Y ahí Lutero pasa un año y medio, si no me equivoco, en el famoso castillo de Wartburg, y es allí en donde se cambia el nombre, se deja crecer el pelo, porque tenía hasta la peladita de los monjes, y ahí traduce el Nuevo Testamento al alemán. Y parte del Antiguo, pero más que nada el Nuevo Testamento. Escondido sin salir, un año y medio del castillo. En esa época donde hace frío y todo. Y el castillo no es gran cosa. Castillo chico no tiene mucha cosa. Yo he ido ahí, está la pieza de Lutero, etcétera, todas esas cosas. Y no es gran cosa para nada, digamos, ¿no? Hasta que Lutero debe volver a Wittenberg. ¿Por qué?
porque uno de sus profesores, que se transformó en su seguidor, que se llama Andreas Karlstadt, él inició un proceso reformador en Wittenberg junto con otros teólogos, siguiendo la idea de libertad de Lutero. El problema está en que el tipo se fue de mambo y se transformó en un iconoclasta, lo cual significa en un destructor de imágenes y símbolos. Entonces, él decía que teníamos que liberarnos de las ataduras de Roma, entonces no había que usar vestimentas litúrgicas, no había que tener símbolos litúrgicos, no había que tener nada. Entonces él se radicalizó y empezaron a romper iglesias, a crear una revolución antilitúrgica, antisimbólica, en donde teníamos que vivir una fe totalmente libre y sin ningún tipo de atadura ni regla, porque la fe se vivía en libertad. ¿Mm? Lutero recibe el mensaje de lo que está pasando y él dice, bueno, hay que ir, y llega de un día para otro a Wittenberg y ahí se hace cargo de echar a todos los que estaban con la reforma radical y empieza un proceso reformador en Wittenberg y desde Wittenberg al mundo. Pero Lutero de ahí está en Wittenberg, le pasan a un monasterio para que viva y de ahí junto con los estudiantes y con los profesores de la universidad y con la colaboración del príncipe, inician un proceso de reformación en Alemania, sin mucha mira hacia el futuro, pero empiezan a escribir, mucho, mucho, mucho a escribir, la iglesia se empieza a llenar de gente, las ideas de Lutero se esparcen por todo el mundo, y empiezan a tener seguidores en distintos países. Los monasterios empiezan a hacerse luteranos, las iglesias se hacen luteranas, los pastores, los sacerdotes se hacen luteranos, las monjas empiezan a ser luteranas, los textos de Lutero empiezan a traficarse literalmente como si fuera droga, porque estaban prohibidos, en todas partes. Y de pronto empieza a llenarse Wittenberg de estudiantes, monjes, monjas, profesores, sacerdotes, de gente que empieza a sentir que la voz de Lutero era la voz de ellos. Y Lutero tenía una práctica bastante interesante, y es que casi todos los escritos importantes los hacía en dos idiomas, en latín para los teólogos y en alemán para el pueblo. Y normalmente el alemán era muy soez, tenía sus garabatos, sus imágenes, chistes, y no tenía muchos pelos en la lengua. Entonces era muy, muy soez para escribir varios escritos. Entonces los panfletos que salían de Lutero, textos pequeñitos, se leían en los bares. Entonces era como la telegrama de la época. Si la alfombra roja era que después de las minas, después del trabajo en el campo, las personas se reunían en el bar a tomar cerveza, los hombres, el que sabía leer pescaba el último texto que había escrito Lutero y lo leía. Y la gente escuchaba y se reía y aprendían de la reforma. En el bar, no en el colegio, en el bar se hizo la reforma. Juan. Sí. No, quería hacer una consulta, que si en Alemania cuando empieza la reforma, no toda Alemania es luterana parece, y hay lugares que son como católicos, como Colonia, parece que como muy típicamente católica. Eso se debe también al principio de la reforma, o sea, hay unas zonas de Alemania que eran principados o príncipes y otras partes que eran, no sé, del emperador, y algunas zonas quedaron como más católicas que luteranas. ¿Funcionó así? No, no, eso no se debe a la reforma, eso se debe a la guerra La guerra de los 30 años. Voy hacia allá. la guerra religiosa, después de la... Ya, ya, ya. Ah, ok. Sí, voy a ir hacia allá. Voy a llegar a ese momento. Resulta que la, la reforma se da en los hogares, se da desde la predicación de la iglesia, se da en los bares, junto con los panfletos teológicos que estaban escritos en lengua vernácula,
Ojo, la iglesia no hablaba alemán, todo era en latín. Entonces, que existiese un texto en alemán para la gente era como ver los Óscares. Era un show, era algo que realmente inspiraba a las personas porque significaba que eran dignos de escuchar la palabra en su idioma. Solo se hablaba latín. Las misas eran en latín. La Biblia estaba en latín. Y la gente tenía que ir igual. Y nadie entendía nada, pero tenían que ir igual. ¿Por qué? Porque la misa, hasta el día de hoy en la Iglesia Católica, la misa tiene valor por sí misma. El cura puede estar solo y esa misa es válida, porque la misa tiene un valor ante Dios directo, no por lo que es, o sea, no por lo que hace, sino por lo que es. Así que resulta que después aparecieron panfletos con imágenes, en donde se van construyendo imágenes que son burlescas sobre el Papa, por ejemplo, el Papa burro, con cola de demonio, con pechuga, millones de imágenes burlescas del Papa en donde se rebaja esa figura del Papa como dueño del mundo a un chanta simplemente, ¿no? Lo mismo hace después la Iglesia Católica con Lutero. Hay imágenes en donde, por ejemplo, el diablo está tocando una trompeta con la voz de Lutero, por ejemplo, ¿no? Eso hizo que las personas empezaran a involucrarse en el proceso reformador. Ya dejó de ser de teólogos para ser del pueblo, de la gente. Y resulta que esto parte en 1521, 4 años después que Lutero clava las 95 tesis, ahí se va a la asamblea, a la Dieta en Worms, 1 año y medio después vuelve a Wittenberg y ahí ya empieza el trabajo firme y esto sigue entre idas y venidas, insultos van, insultos vienen, etcétera, gente que se une, gente que se va, hasta 1530. Y él se casa entre medio, ¿no? Entre medio al final. Ah, es más al final. Sí. En 1530, el emperador manda a llamar a todos los príncipes alemanes para poner orden en Alemania y que se acabe esto de Lutero porque se estaba dividiendo el imperio. Y no le servía el imperio dividido. ¿Por qué? Porque los turcos ya estaban en la frontera con Austria, avanzando, y estaban todos muertos de miedo. Y tenían que poner toda la fuerza para detener a los turcos. Y no podía haber una guerra en Alemania para matar a los luteranos, que es lo que se hacía con los herejes, ¿no? Entonces, resulta que los príncipes alemanes que debían jurarle lealtad a Carlos V, al emperador, en vez de jurarle lealtad, le entregan un documento con las creencias luteranas, que se llama Confesión de Augsburgo. Se la leyeron, que parte primero poniendo lo que nos une y luego lo que no estamos dispuestos a aceptar. Y en esa confesión de Augsburgo, porque se presenta en Augsburgo, frente al emperador, el emperador tuvo que decidir. Había guerra contra los príncipes alemanes o se aceptaba la nueva confesión. No le quedó otra que aceptar la confesión. Y desde ahí, desde 1530, se habla de lo que es la iglesia evangélica, porque siguen al evangelio y no al papa. Entonces ahí se separa la iglesia católica de Roma para la iglesia católica evangélica, porque seguimos siendo católicos, solo que ya no romanos. Lo de luterano vino después, eso es totalmente después. Como todo nombre, el nombre luterano partió siendo peyorativo, ¿no? Los seguidores de ese loco de Lutero, ¿no? Los luteranos, los loquitos, ¿ya? Era usualmente seguidores de la Confesión de Augsburgo,
iglesia evangélica o evangélicos. Por el evangelio, porque seguían el evangelio por sobre el papa. Esa es la primera separación grande. En la segunda, primero son los ortodoxos en 1054. Pero esa es otra historia. La segunda división. Resulta que desde ahí entonces los príncipes alemanes empiezan a ser medianamente independientes para mover la iglesia hacia un espacio distinto, una forma de vivir distinta a la fe. ¿Qué significa eso? Sin castigo, sin matar a las personas, sin obligar a que todos piensen igual. Nunca se echó a los católicos de las ciudades ni de las iglesias. De hecho, se respetó lo que debía pasar en cada parte, y si había un sacerdote que no se quería ser luterano, entonces se quedaba con su iglesia católica, digamos, ¿ya? Pero se tenía que respetar si alguien quería hacerse luterano, que fuera a la iglesia en donde estaban los luteranos, ¿ya? En su momento se trató de hacer de la forma más civilizada posible. Resulta que obviamente no era algo fácil, porque los católicos nunca pudieron aceptar esta traición, herejía que había en Alemania. Y se fueron poniendo muchas trabas, especialmente con la elección de los príncipes, porque cada vez que había un príncipe nuevo, se esperaba y se hacía todo lo posible para presionar de que ese príncipe fuera católico. ¿Por qué? Porque se hizo una normativa que decía: cuius regio, huius religio. Según el rey es la religión. Entonces, si había un principado que era católico, eran todos católicos y cagaron. Listo, se acabó. Y si el príncipe era luterano, entonces eran todos luteranos y se acabó. Se tuvo que llegar a eso para poner orden. Entonces era muy importante que los príncipes fueran católicos. Y resulta que en 1618, ya casi 100 años después de que Lutero pone las 95 tesis, en Praga hay una reunión en donde se tenía que decidir por el nuevo príncipe. Y resulta que llegan los enviados del Papa y dicen: el príncipe obligatoriamente tiene que ser católico, por distintas razones. Y cuenta la leyenda que los luteranos pescan a los enviados del Papa y los tiran por la ventana, lo cual se llama la defenestración de Praga. Es decir, echar a alguien por la ventana es defenestrar. Palabra nueva. La defenestración de Praga. Ese acto, que es legendario, fue el puntapié inicial para la guerra. ¿Qué hace Roma? Dice: ok, nosotros no podemos aguantar que asesinen a nuestros enviados, estos bárbaros luteranos, así que vamos a ir a tomar Alemania por la fuerza. Contratan a cuanto mercenario existe en el universo y suben hacia Alemania, matando, quemando, abusando y matando a todas las personas que pueden y que encuentran en el camino. Esa es la famosa, y no famosa por lástima, Guerra de los 30 años. 30 años en que la Iglesia Católica asesinó sin piedad al 40-50% de la población. No se habla de esa guerra. Se deberían hacer películas y no se hacen. Es una de las guerras más sangrientas de la historia. 40% de la población de Europa murió en esa guerra. Católicos matando a protestantes. Todo lo que hubiera. 30 años hasta 1648. Y esa guerra fue lo peor del ser humano, porque los católicos atacan a Alemania, le prometen tierras alemanas al rey de Dinamarca, que está arriba de Alemania. El rey de Dinamarca, que era luterano, traiciona a los luteranos de Alemania y los ataca por el norte.
Los católicos lo atacan por el sur. Los franceses, que eran católicos, atacan por el oeste y todo lo que es Checoslovaquia, Austria y todo eso tienen que defenderse como pueden. Cuando Dinamarca entra a la guerra, los suecos, que también eran luteranos, todo el norte de Europa se hizo luterano rápidamente, y que ya tenían sus rencillas contra Dinamarca continuamente, ¿no? Dicen no, esto no puede ser, así que vamos a defender a los luteranos en Alemania y lo vamos a hacer pasando por Dinamarca primero. Entonces viene el rey Gustavo Adolfo, que de ahí se hizo famoso el nombre Gustavo Adolfo, baja por Dinamarca, el rey sueco. En Noruega no se metió, ¿no? No, Noruega era todo luterano. Ah. Todos son luteranos. Tenían que llegar a Europa Central. Bajan por Dinamarca y van bajando, salvando y echando a los católicos y liberando a los luteranos, los que quedaban vivos. Y llegan hasta Bayern, hasta Baviera. Bien abajo. Y ahí se muere, matan al rey y termina la guerra. Ya están todos cansados, hechos bolsa, y por eso esa zona quedó católica. Que lo que es München, todo Baviera quedó católico y el resto de Alemania quedó luterano, porque hasta ahí llegó la defensa. No se convirtieron después. No, porque los católicos pusieron una valla ahí impenetrable de cultura, de predicación y de trabajo. De hecho, si tú vas a Baviera, a Bayern, hoy es otro país, no es Alemania eso. Es totalmente distinto al resto de Alemania, porque son católicos. Es como si fuera otro país. Y así los molestan, es como para nosotros Playa Ancha o Punta Arena, es otro país. No son iguales a nosotros, digamos, porque hay barreras, etcétera. Y esa es la razón por la cual esa zona es católica y la otra zona es mucho más protestante. Obviamente que 500 años después ya se han mezclado. Ujú. Karen. Ah, eh, viendo esta narrativa súper interesante y viendo el fondo de lo que condujo estos movimientos, luce que la religión en sí eh, se proyectaba más desde un punto de vista político. Siempre. Los príncipes alemanes no se hicieron luteranos por su fe. Algunos Ujú. quizás sí. El resto lo vio como la oportunidad perfecta De para mantenerse. salirse de Roma. Exacto. En pocas palabras, dejar de pagar plata a Roma. Era como una independencia. O sea, Lutero fue radicalmente usado a nivel político, gubernamental. Usaron su persona, usaron su teología, usaron sus palabras para salirse de Roma. Usaron su teología y usaron sus palabras para hacer, por ejemplo, la guerra contra los campesinos. Resulta que, gracias a lo que hizo Lutero, estaba este profesor Karlstadt, que se volvió medio loquito, pero no fue el único, habían varios así. Y uno de esos varios fue Thomas Münster. Ese Thomas Münster era un líder, un pastor de los campesinos. Y los campesinos, como se podrán imaginar, eran tratados como animales y tenían que trabajar como chanchos todo el día para mantener a los dueños de los fondos, ¿no? Y todo un movimiento feudal, por supuesto. O sea, estaban los dueños y los trabajadores, pues no tenían derechos, nada. Y ellos luchaban por sus derechos. Y ahí
hay uno de los graves conflictos de la Reforma que va a producir una depresión en Lutero que lo va a matar hasta el final de su vida, porque usan a Lutero los campesinos, obviamente la libertad, tenemos que ser libres, entonces eso significa que no podemos tener jefes, no podemos tener líderes, así que nosotros nos liberamos de las ataduras del Estado y del feudalismo. Otra mala interpretación de Lutero. ¿Qué hace el príncipe? Le dice a Lutero, oye, socio, por culpa tuya, los campesinos están al borde de una guerra civil. Y Lutero, hijo de su época, dice, no, la subversión no se puede permitir, porque acá hay un orden, y el orden está instaurado por Dios, así que no se puede permitir una revolución campesina ni de nadie que produzca desorden al Estado. Con lo cual, Lutero se refería a tenemos que hablar con los campesinos para hacerlos entrar en razón y encontrar un camino en conjunto de diálogo para que estemos todos bien. ¿Qué hacen los príncipes? Dicen, Lutero dijo que no se puede aceptar la sublevación del pueblo, así que fueron y los mataron a todos. Y hubo un asesinato de campesinos que se llama las guerras de los campesinos, en donde murieron miles y miles de familias completas por culpa de Lutero. Y para él eso fue una... O sea, él nunca pudo soportar la división de la iglesia, porque él nunca quiso eso. Nunca quiso una iglesia distinta a la iglesia católica. Que haya otra, digamos. Y después, más encima, lo usaron, y él se dejó usar, fue muy ingenuo, para hacer un asesinato en masa. Y la culpa era de Lutero, ¿ah? De hecho, uno lee los escritos y desde ese entonces Lutero es tratado como un traicionero a la patria, a la fe, a la Biblia, a Dios, a todo, porque él mandó a matar a los campesinos. Y los príncipes decían, pero si Lutero dijo, y Lutero nos mandó, acá está. Lutero está en contra de la sublevación y la sublevación debe ser terminada. Listo, nosotros cumplimos con lo que Lutero quería. Y a la larga se lo cagaron todos a Lutero. Los católicos, los príncipes, todo el mundo lo usó para lo que quiso. Y así se volvieron a armar después en Suiza, Juan Calvino, que no se había atrevido a armar una revolución. Una vez que Lutero empieza en Alemania, él toma la fuerza desde Lutero para hacer su revolución reformista en Suiza. ¿Y qué es lo que hace? Mata a todos los que pensaban distinto. Y instaura una teocracia en Suiza, lo cual significa un gobierno en donde Dios es el líder, es decir, una dictadura religiosa, en donde se le quitan los bares, se quita el alcohol, se quita el baile. Es lo mismo que va a pasar en cualquier país en donde exista un presidente demasiado religioso, lo único que va a significar es pérdida de libertades de las personas, siempre. Y en Suiza matan una cantidad de gente, pero así terrible, terrible. Y todo en nombre de la fe. Y esa es lo que se va a transformar después la iglesia calvinista. Pero Calvino, que era obispo de Suiza, ¿cómo llegan Parten a desde ese abajo, poder, a llegar a... parten desde abajo y se van metiendo en lo que son los poderes gubernamentales y se meten en lo que es el consejo de la ciudad, y una vez que el consejo de la ciudad se convierte, entonces empiezan a tomar las decisiones como cualquier gobierno y se van privando de las libertades, se persigue a todos los diferentes y se busca constantemente desde el Antiguo Testamento hasta hoy la pureza de la fe. Y cuando se habla de pureza de fe, lo único que se hace es matar impuros. ¿Y quiénes son los impuros? Todos los que son distintos a mí y que no hacen exactamente lo que yo hago.
y es la maldición de la fe, en todos los lugares del mundo, en cualquier religión. Cuando empezamos a dividirnos entre nosotros, entre puros, impuros, dignos, indignos, que es todo lo contrario a lo que hizo Jesús. Pero por ese motivo nos engañamos y pensamos que Jesús haría eso. Está 16 siglos después, o sea, ya se olvidaron todo de Jesús, ya es como Y todo en nombre de Dios. Y así es se termina después la guerra de los 30 años con la paz de Westfalia. Y ahí se empieza a formar ya las iglesias regionales y hay un poco de libertad religiosa. Ya no hay persecución, o al menos más localizada, y las iglesias ya empiezan a hacer incluso hasta misión, etcétera. estamos hablando ya como el siglo XVII. Claro, sí. Eso un poco de resumen. Mucha agua ha pasado por ese puente hasta que llegara a la iglesia hoy. Por eso es importante, para mí al menos, verlo siempre en perspectiva. Uno no puede hablar de la iglesia sin hablar de la historia de la iglesia, porque tenemos una historia que nos define y la historia no es la nuestra, no es la de Lutero. Nuestra historia es la historia de toda la iglesia. Nosotros como cristianos somos primero cristianos y después somos luteranos. Pero primero somos cristianos. Nosotros seguimos a Cristo, no a Lutero. Y eso tiene que quedar muy en claro. ¿Ya? Lutero es un teólogo, pastor, sacerdote, monje, ser humano de carne y hueso. Tuvo cosas muy buenas y tremendamente admirables y otras profundamente rechazables. Profundamente, indecibles. Tiene escritos que son celestiales, como escritos pero por un ángel, y otros que si tú los lees, te haces mormón. Entonces, nosotros no somos llamados nunca a seguir a Lutero. Lo que nos da Lutero es una hermenéutica de fe, es decir, una manera de interpretar la Biblia desde Cristo, desde la cruz. Eso es. Todo viene de ahí. Todo viene de ahí. No es que a Lutero se le ocurrió. Viene de una búsqueda, de una interpretación de la fe. ¿Ya? Ninguno de nosotros sigue a Lutero, ni tiene que prenderle velas a Lutero, ni tiene que adorar a Lutero, ni tiene que creer en Lutero. Para nada. De hecho, somos mal llamados luteranos. Lutero dijo que iba a matar con sus propias manos al estúpido que se le ocurriera hacer una iglesia con su nombre. Cuando se murió, en 1548 por ahí empezaban a llamarse luteranos. Pero él lo prohibió por completo porque no existe una iglesia luterana, decía él. La única iglesia es la iglesia de Cristo. Iván, les iba a comentar acerca de eso, que lo que decías tú también, o sea, Lutero responde a un momento de la historia, a un momento de la historia también de la iglesia, porque como dices tú, nuestro origen es cristiano desde la iglesia primitiva y ha hecho un recorrido a través de la historia junto con Lutero también, y que exactamente, o sea, Lutero respondió a un momento de su época y yo pensaba en eso el otro día, porque estaba leyendo una biografía que hacen de Lutero, no recuerdo exactamente, pero una profesora de Oxford, por ahí tengo el libro. Y dice sobre la personalidad de Lutero también que él era muy temeroso, así como, porque su época era una persona que temía mucho al infierno, a todo ese tipo de cosas. Y lo otro que me llamó la atención era que él seguía también un mismo lenguaje que seguía la Iglesia Católica en un aspecto, que era el tema de los judíos, que también fue muy duro con ellos, fue muy duro con ese aspecto, Lutero. Bueno, por eso digo, o sea, era un personaje de su época, de finales de la Edad Media, pero eso es lo que quería comentar. Sí. Es un libro muy interesante porque habla más de la cabeza de Lutero, de la psicología, no de la historia.
y Sí, cuenta un poco de los ángeles y demonios que hay dentro de él, ¿no? Es bien interesante. su relación con su padre, con su familia. Claro. Sí. Ahora, hay que tener ojo con el famoso este tema de Lutero y los judíos. Lutero fue el primer defensor de los judíos, ¿ya? Sí. Y fue el primero que negó que había que perseguirlos y dijo que había que educarlos, que había que aceptarlos, porque eran los primeros seguidores de la fe. Él los defiende. Hay varios escritos en donde Lutero defiende a los judíos. El problema son dos. El primero es que los banqueros de la época eran judíos. Entonces estaba todo este tema de que eran abusivos, ladrones, usureros, y Lutero estaba totalmente en contra de la usura, que es el hecho de cobrar interés. Ah, sí. Y en segundo lugar, los escritos en contra de los judíos, que tiene unos escritos que son realmente así, pero atroces, esos son de los últimos 2 años de vida, en donde Lutero ya está con una depresión terrible, en donde tira basura para todos lados, no solamente contra los judíos, contra todos, y en donde él ya está perdido, ya está medio chalado, la verdad. Esos escritos en realidad no son referentes de un proceso reformador. Hablan de un Lutero viejo, enfermo, deprimido y frustrado. Entonces hay que leerlos con pinzas, ¿ya? Porque son del final de su vida. Ujú. Perfecto. Lo otro, Vas a ver en ese Rodolfo, libro, si es que es el mismo sí, que yo digo, que Lutero tenía varias características y una de esas es que él sufría de estreñimiento. ya. Sufría mucho, 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 mucho para ir al baño. Entonces, además de otras enfermedades, Lutero, en los últimos años de su vida, él pasaba una semana en cama y un día de pie, ¿no? Estaba totalmente enfermo y ya no funcionaba su cuerpo y estaba tan triste por todo el tema de las muertes, la persecución, la división de la iglesia, que al final, según se dice, digamos, se muere de pena, porque él nunca quiso eso. Y todo el mundo le echaba la culpa de todo, los príncipes, la gente, de todo, era como el chivo expiatorio para lo que sea, ¿no? Piensa que después de eso Lutero nunca salió solo a ninguna parte, tenía que estar con soldados alrededor para que no lo mataran, tenía que estar constantemente movilizándose de comunidad en comunidad, arreglando todos los problemas de la gente desde lo micro. ¿Ah? No tenemos que imaginarnos a Lutero como dirigiendo la reforma desde la iglesia. No, 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 el tipo tenía que viajar todo el rato y viajaba acostado porque no podía estar sentado, porque tenía hemorroides. Lo llevaban en una carreta, como llevaban la comida. ¿Ya? O sea, el tipo sufría y sufría y sufría, vivía con estudiantes en su casa porque él no recibía sueldo. Entonces, el monasterio en donde él vivía, que vivía después con la señora, tenían sus hijos y tenían lleno de estudiantes para poder comer, porque ahí le llegaban algunas moneditas y él no tenía dinero, no tenía nada, ¿no? O sea, era pobre, vivía con lo que podía, viajaba todo el rato, lo llamaban de todas partes, lo culpaban de todos lados, tenía que responder continuamente todas las cartas, todos los escritos, traducir la Biblia además. Entonces, él al final de su vida estaba absolutamente reventado. Y por eso hay como un segundo Lutero, ¿no? Que ya no está en sus cabales. Pero hay una serie de sermones de Lutero que son, pero una maravilla, una maravilla. Y textos cortos de 4 páginas, 5 páginas que son realmente, pero apasionantes. Yo los pondría en la Biblia, así a ese nivel, porque son realmente llenos de luz, porque Lutero era muy, como decía Juan, muy espiritual y muy temeroso de Dios. Él realmente le tenía miedo al principio, a la muerte, al demonio, todo lo que estaba en esa época. Entonces, sus textos están impregnados de una confianza en Dios, pero que es algo que realmente te llega a emocionar, porque habla desde el abismo del cual fue rescatado por Cristo.
porque él cuando está en el convento, él lo único que hace es confesar sus pecados todo el día porque pensaba que iba a irse al infierno. Y el padre espiritual, Johann Staupitz, en realidad cansado de él, lo manda a estudiar a Wittenberg, porque Lutero no tenía solución, estaba loco con esto del castigo de Dios, de no encontrar el amor de Dios, de no encontrar nada en Dios. Para él Dios era alguien que solo te quería hacer daño y que no había forma de aplacar su ira. Él se autoflagelaba, él se pegaba latigazos, dormía con cilicio, dormía afuera en la nieve, no usaba zapatos, dejaba de comer. De hecho, se hizo tanto daño en su época como monje que él vivió siempre enfermo por el daño que se hizo en esa época, porque él pensaba que la única forma de agradar a Dios era a través del dolor, sufriendo. Entonces él se hacía todo tipo de daño para que Dios no lo matara, no lo tuviera tanta ira. Hasta que en Wittenberg, en la universidad, él leyendo la Biblia por primera vez, porque él nunca había visto una Biblia en su vida, a pesar de que era teólogo, nunca había visto una Biblia en su vida. Ojo, así se estudiaba antes. Se estudiaba a través de lo que ya estaba masticado, lo que decía el Papa, no de la Biblia misma. La primera Biblia que él ve está encadenada en la biblioteca de la universidad y no la podían tocar. Piensa que cuántas Biblias había. Se había que escribirlas a mano. Pocas. Entonces, desde ahí que Lutero encuentra ese famoso texto de Romanos 1:17, en donde dice, el justo vivirá por la fe, ahí él literalmente cuenta en sus anales que se abre el cielo para él, en donde ahí él encuentra el amor de Dios y no solo la ira de Dios. Y ahí él recibe la verdadera fe en la gracia de que la salvación es por creer en Cristo, por Cristo en la cruz, y no por lo que tú haces ni por lo que tú eres. Y desde ahí, él, por esa fe, no puede hacer otra cosa que ir en contra de lo que estaba haciendo la iglesia con las indulgencias, porque su fe, que estaba basada en la Biblia, le decía que la salvación era por fe y no por obras ni por dinero. Eso, los cinco solas, ¿qué se llama? Después vamos a ver los solos de la Reforma. Bien, ¿alguna pregunta, alguna consulta de lo que hicimos hoy en este pequeño resumen de la iglesia, de la historia de la iglesia? Estamos, gente linda. Les voy a mandar unos documentos al WhatsApp, así que estén atentos. Y por supuesto que cualquier duda o si quieren más, me lo piden, por favor. ¿Ya? Yo siempre voy mandando de a poco porque si no después me reclaman que es mucho, entonces nunca se sabe a quién darle en el gusto. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿estamos listos? Si no hay ninguna pregunta o comentario, les invito a orar y así nos despedimos de esta reunión con la presencia e inspiración de Dios. Oremos. Gracias, Padre Santo, porque tú nos enseñas y nos recuerdas que la historia de la iglesia, la historia de tu iglesia no parte con uno, no parte con nuestra comunidad, no parte con Lutero, sino con Cristo. Gracias porque siempre nos recuerdas que debemos volver al origen, que fue lo que se buscó en la Reforma, volver al Evangelio, volver a la cruz,
volver a la experiencia de fe en Cristo Jesús y no en las personas ni en los santos, sino en Cristo, porque solo en Cristo está nuestra vida, nuestra salvación de la muerte. Por eso, oh buen Dios, no podemos más que darte gracias, porque en tu gracia estamos salvados, estamos vivos para siempre en tu nombre. Somos rescatados de todo abismo y oscuridad y vivificados de toda muerte de este mundo. Haznos siempre volver a Cristo, Señor, para que así, en la fe que tú nos has dado, podamos vivir esa fe en una verdadera libertad, la libertad que nos hace seguir tus mandamientos, la libertad que nos lleva a conducirnos en el seguimiento a Cristo, la libertad de vivir una fe libre de prejuicios, condenas y muerte. Que esa sea la fe que recibimos cada día, abrazados de la cruz de Jesús. Todo esto, buen Dios, y también aquello que queda en el silencio de nuestros corazones, te lo agradecemos y pedimos en nombre del mismo Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, con las palabras que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Que la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea con ustedes ahora y siempre. Amén. Y con tu espíritu. Amén. Gracias. Excelente, me encantó. Qué bueno, espero no haber hablado demasiado. No, estuvo súper bien. Ya, Muy interesante toda la charla sobre Lutero. qué bueno. Ahora Sí. cuando haga el video voy a agregarle fotos y todo eso. ¿Ya? Ok. Perfecto. Nos Dale. estamos viendo la Perfecto. próxima Un semana. abrazo grande. Un abrazo para Cuídense todos. Chao. mucho. Chao. Chao, chao.